Bienvenidos a esta que es la última edición de Reportajes del Siglo. En 1978, Juan Pablo II se convirtió en el líder de casi 1.000 millones de católicos. Pero la figura de Juan Pablo II trasciende incluso más allá. El Papa es un personaje mundial, escuchado por líderes de otras religiones y jefes de Estado que muchas veces no son católicos. Hemos querido cerrar esta serie de reportajes del siglo con un recorrido por la vida de este hombre. Un líder que ha luchado por el valor y el carácter inviolable de la vida humana y que en esa lucha ha debido enfrentar cara a cara su propia muerte. Partiremos en Chile, en los días complejos en que recibimos a su santidad aquí en nuestro país. Era un clima muy particular el que vivía Chile. La verdad es que los tiempos políticos eran muy complejos. Y además, estábamos frente a un país muy polarizado, extraordinariamente polarizado. Estamos viendo ya a la distancia el avión que trae a Chile a Juan Pablo II. Pusimos todos los recursos de que el gobierno disponía y a veces con bastante sacrificio para que la visita del Papa fuera óptima, porque era una cuestión en definitiva de imagen del país hacia afuera, y que a pesar de todas nuestras diferencias, contradicciones y enfrentamientos, podíamos unirnos para recibir una visita de esa naturaleza. Son exactamente las 16 horas, la hora prevista para que aterrice aquí en el aeropuerto internacional. El gobierno se hizo cargo de la seguridad y del transporte aéreo del Papa. Culminaba así la invitación que la conferencia episcopal le había hecho al pontífice para visitar Chile. Lo primero que a mí me pareció muy tensionante es que el Papa venía de Montevideo. Su jornada en Santiago el primer día era pesada y al salir de Uruguay, que había celebrado una misa al aire libre en Montevideo, el avión venía con adelanto y pidió, y quiero usar la palabra, aterrizar en Santiago 15 minutos antes de lo que estaba anunciado, un cuarto para las 4. Y curiosamente el gobierno chileno no lo permitió. Eso molestó mucho, yo creo, a la comitiva vaticana. O sea, al bajarse del avión, en esa comitiva se respiraba cierta molestia, porque al Papa no se le hace ese desaire. Si él pide aterrizar 15 minutos antes, no se le responde que la hora prefijada son las 4 y esa es la hora. Estamos apreciando Juan Pablo, estamos apreciando Juan Pablo cuando se acerca ya a su santidad hacia la escalerilla, ha salido del avión y comienza esta salva de 21 cañonazos en honor a su santidad Juan Pablo II, que lentamente comienza a descender la escalerilla del avión de Alitalia que lo trajo hasta nuestro país, mientras hay gran cantidad, miles de pañuelos blancos que se agitan aquí a la distancia en el Aeropuerto Internacional de Santiago, saludando, dando la bienvenida al mensajero de la paz que ya está por pisar tierra chilena. Juan Pablo II ha besado tierra chilena, está en nuestro país. Santo Padre, ha querido la providencia que en mi calidad de jefe del Estado de Chile tenga el incomparable privilegio de recibir en esta tierra, por primera vez en su historia, a un romano pontífice. Alabado sea Jesucristo. Sean estas las primeras palabras que pronuncian mis labios en esta querida tierra de Chile. Muy lejos de las tensiones, de los protocolos y solemnidades que rodeaban la visita papal tras bambalinas, millones de chilenos esperaban simplemente al pontífice, a ese hacedor de puentes, que tendía hacia ellos su camino de mensajero de la vida y de la paz. A ese pastor que había venido antes que nada a encontrarse con los hombres y mujeres comunes de esta tierra.
Católicos y no católicos hicieron a un lado sus diferencias y se unieron para ver y celebrar la visita de este hombre que había cambiado parte de nuestra historia, de la historia del mundo y de la Iglesia. El 13 de octubre de 1978, Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia y cardenal de Polonia, entró triste al cónclave. Era uno de los 111 cardenales que debían elegir un nuevo papa solo 2 meses después de haber elegido a Juan Pablo I. Albino Luciani, el papa sonriente, había muerto 33 días después de ser investido. Había tensión en la plaza de San Pedro, profecías y rumores. Durante 2 días, humo negro fue la única respuesta para los fieles, pero la tarde del 16 de octubre salió humo blanco. El mundo... Cardinale Wojtyła. Sia lodato Gesù Cristo. Karol Wojtyła era el papa más joven del siglo y el primer papa no italiano en 456 años. Ed ecco, gli eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Fue una gran novedad y fue un signo. O sea, esta iglesia que es mucho más universal de lo que era antes. Karol Wojtyła nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920. Aquí fue bautizado, hizo su primera comunión y su confirmación. Cuando tenía apenas 8 años, murió su madre. Dicen que de esta dolorosa pérdida surgió su devoción mariana. Creció en los años en que los sacerdotes celebraban la misa en latín mirando al altar. Era una iglesia católica lejana a otras confesiones cristianas y a otras religiones monoteístas. Una iglesia que había cambiado muy poco en 500 años. La familia de Karol Wojtyła era profundamente católica. Él cuenta que era tan religioso su padre después de concluir su carrera militar que a veces despertando en la noche lo veía rezando junto a la cama. Dice que fue su primer seminario doméstico. Wojtyła seguiría enfrentándose al dolor. Su hermana murió cuando era una niña y su hermano mayor cuando él tenía 11 años. A los 18, el joven Karol Wojtyła se fue junto a su padre a un pequeño departamento en Cracovia. Al terminar sus estudios secundarios, obteniendo las notas más altas, sirvió en forma obligatoria durante un mes en un batallón paramilitar de jóvenes. A la edad de 18 años se fue a estudiar el idioma polaco a la antigua Universidad de Jagiellonian y se dedicó con entusiasmo a la vida estudiantil. Después de los exámenes tuvimos una fiesta y puedo decir que bailé un vals o un tango con el Papa. Al año siguiente vivió el estallido de la Segunda Guerra Mundial con la ocupación nazi en Polonia. Durante la guerra trabajó de obrero en una cantera y en una fábrica química. Comprende lo que es el sufrimiento del pueblo, de la pobreza, también los grandes valores, el acogimiento que recibió, valores familiares, sentido religioso. Estudiaba secretamente teología, escribía poesía y dramas. A los 20 años, al regresar del trabajo, encontró a su padre muerto. Las pérdidas seguirían. Del instituto en el cual estudiaba en Cracovia, fueron mandados todos los profesores al campo de concentración.
de la parroquia donde él estaba, todos los salesianos fueron enviados al campo de concentración. Y una vez partieron a los campos de concentración alemanes y después partieron otros a Siberia. Sus compañeros de clase, que fueron a la guerra, algunos judíos, también tuvieron un destino muy difícil. Y es una existencia de mucho contacto con lo que sufre la dignidad humana en situaciones determinadas de injusticia, de ocupación, de opresión. Mientras estudiaba en el seminario, abordó con pasión una actividad que le fascinaba, la de actor de teatro. La compañía clandestina a la que pertenecía, llamada Grupo Rapsódico, presentaba sus obras a pequeños grupos. Terminada la guerra, el 1 de noviembre de 1946 fue ordenado sacerdote. Al día siguiente ofició su primera misa en la Catedral de Cracovia. Su rápido ascenso en la iglesia sería sorprendente. Terminó sus estudios rápido, 6 meses antes de los demás, y pronto estuvo en camino a Roma. Tenía una fuerte vocación, gran fe y tenía gran energía para los deportes y ejercicio. Y sobre todo, un don como sacerdote. Fue párroco en una parroquia rural, luego profesor de filosofía cristiana en la Universidad de Lublin. A los 32 años había obtenido 2 doctorados, uno en filosofía y otro en teología mística. El arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Javier Errázuriz, lo conoció cuando ya había sido designado cardenal de Polonia a la edad de 47 años. Una persona muy interior, con una gran capacidad de escucha, reservado, pero con una gran benevolencia también. La vida y el trabajo de Karol Wojtyła transcurrían bajo un régimen comunista que intimidaba a la Iglesia Católica, pero que no interfería en la profunda devoción del pueblo ni en la libertad de culto. Desde el arzobispado de Cracovia luchaba a favor de los derechos de la Iglesia. La Iglesia proveía educación y ayudaba a los necesitados, pero debía preocuparse de mantenerse fuera del ámbito político e ideológico. Karol Wojtyła tuvo cuidado de evitar enfrentamientos con las autoridades. Sin embargo, extendió su influencia a través de sus escritos. Era un artista, un poeta que hacía publicidad en revistas semanales y mensuales. Conectado con algunas piezas de poesía y teatro, pero siempre bajo un seudónimo. Quiere decir que cuando escribía sobre religión e iglesia, él firmaba con su nombre, pero literalmente trabajaba bajo un seudónimo. Era un estudioso y un trabajador empecinado. Durante su vida fue testigo de todos los acontecimientos y cambios en Europa del Este y de las persecuciones y asesinatos que se cometían en nombre de las nuevas ideologías. Se fue forjando así su visión del mundo y del comunismo que dominaba en su país. El contacto con el marxismo lo lleva a reflexiones muy profundas, dándose cuenta que el marxismo es una reacción, o sea, no es causa en primer lugar. Reacciona frente a grandes problemas de injusticia a través de la explosión industrial. En 1962, Karol Wojtyła partió a Roma convocado por el Papa Juan XXIII al Concilio Vaticano II que culminaría con Pablo VI. Sería, según el Papa, una ocasión para acoger los signos de los tiempos. Durante 3 años el concilio renovó y profundizó la fe en la Iglesia. Durante mucho tiempo, escribiría Juan Pablo II, en la Iglesia se vio más bien la dimensión institucional, jerárquica, y se había olvidado un poco la fundamental dimensión de gracia carismática propia del pueblo de Dios. Se permitieron las misas en el idioma local de cada país, se incentivó la labor misionera, se fortaleció la idea de comunión, se alentó el apostolado de los laicos, la unidad de los cristianos y el rechazo a la discriminación racial o religiosa. Durante el concilio, el cardenal Karol Wojtyła dio 6 discursos en impecable latín. Según un biógrafo, se lució con sus palabras intelectualmente vigorosas. En 1968 ayudó al Papa Paulo VI en la redacción de su encíclica Humanae Vitae,
de la vida humana. En ella se condena el aborto y los medios anticonceptivos artificiales. Diez años más tarde, este hombre, extraña mezcla de místico contemplativo con una personalidad de enorme resistencia y adicto al trabajo, se convirtió en el nuevo pontífice. Su vida lo había preparado para este cargo. Era inquieto e informal. Visitó las iglesias parroquiales romanas y comenzó a llevar su mensaje por el mundo. A Chile llegó en su viaje número 33 y en su 9º año de papado. A Chile llegó en su viaje número 33 y en su 9º año de papado. El primer día de su visita a Chile culminó a los pies de la Virgen del Cerro San Cristóbal. Saludo y bendigo a todos los habitantes del país, desde Arica al Cabo de Hornos y hasta la isla de Pascua. Esa noche, al llegar a la Nunciatura, después de un día bastante cansador, fue de que él había visto en todo el trayecto por las calles, la Alameda hasta llegar a la catedral y después al ir al cerro, y usó una palabra que yo la encontré muy clave de lo que él había visto en su visita. Él dijo: yo he visto un pueblo testigo, no he visto un pueblo curioso. Os exhorto, pues, con todo mi corazón, a ser artífices de la paz, que es fruto de la justicia, pero que solo se afianza por el amor y el perdón. Y cesantía de tantos trabajadores aquí y en tantos otros lugares del mundo, lo cual, cuando alcanza ciertos niveles, constituye un problema ético, espiritual, porque es síntoma de la presencia de un desorden moral existente en la sociedad. Sed conscientes, sobre todo, del gran tesoro que por la gracia de Dios habéis recibido, vuestra fe católica. De Cristo y del Evangelio. En él se encuentra la paz, la serenidad, la liberación completa, porque él nos libera. Se reunió con presos, trabajadores, jóvenes, indígenas, campesinos, polacos residentes en Chile, religiosas y enfermos.
En la preparación normal de una visita, el Papa intervenía poco, porque él tiene su equipo que hace las visitas previas, qué sé yo, pero yo tuve la percepción, a propósito de la preparación de los discursos del Papa. En el caso nuestro chileno se nos indicó que eso estaba bajo la directa supervisión y digamos, casi embargo que el Papa tenía sobre ellos sin posibilidad de intervenir, lo cual indicaba que él personalmente estaba en esto involucrado. El segundo día en Chile, Juan Pablo II fue a La Moneda. La reunión con el general Augusto Pinochet provocaba expectación. Llegó acompañado del nuncio, Monseñor Ángelo Sodano. Es recibido por estos miles de pañuelos blancos en la Plaza de la Constitución. El instante preciso en que el Santo Padre saluda ahora al presidente Pinochet, quien está acompañado del ministro del Interior. Nunca, Santa Sede, ni durante la visita del Papa, ni después, y soy testigo personal porque fui embajador de Chile hasta el año 90 en Vaticano, hizo observaciones alguna o que hubiera habido una utilización del gobierno militar de la visita del Papa. Incluso, al contrario, se agradeció el modo en que el gobierno militar había trabajado en esa materia, y la verdad es que fuimos muy eficientes. Los problemas venían muchas veces de la gente que tenía una aspiración democrática que no fuera a legitimar una forma de gobierno que ellos no querían. Ese problema era grande. Y por lo tanto, que no apareciera una amistad, por así decirlo, con el gobierno imperante o una legitimación. Y por eso les dolió tanto cuando fuera de todo protocolo el general Pinochet lo saca al balcón de La Moneda, cosa que estaba sumamente convenida que no se hiciera. No sé si Pinochet lo haya sabido o no, pero esa imagen no la querían tener, digamos. Fuera de programa, fuera de protocolo, su excelencia ha invitado al Santo Padre a sumarse a uno de los balcones del Palacio de la Moneda para saludar a los miles de chilenos que desde la Plaza de la Constitución desde muy temprano esperan precisamente este momento. Realmente impresionante la cantidad de pañuelos blancos que están saludando con recogimiento, con devoción, con fe al sumo pontífice. Las cámaras comienzan ahora a retirarse desde este punto para... ¿Y qué le dijo el Santo Padre a Pinochet? Es el secreto mejor guardado que hay en Chile. Lo sabe el Santo Padre y dos obispos a quienes él se lo dijo, cuyos nombres yo me guardo por pudor. En la población Lavandera, en la zona sur de Santiago, Juan Pablo II fue al encuentro de los pobres. Te quiere todo el mundo, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Nos alegra que usted haya querido reunirse con los más postergados de este pueblo. Tu palabra es eterna. Recuerdo bien que en el encuentro de la bandera se discutió hasta el final la conveniencia o no de que la Biblia que el Papa iba a usar para hacer la lectura bíblica al momento fuera o no la del sacerdote Andrés Galán, que había sido asesinado en la Victoria por un tiro, digamos, que se escapó libre, digamos, y que le significó la muerte a él justamente en uno de estos actos de protesta. Finalmente, yo creo que con mucho respeto por parte del Vaticano hacia la Iglesia chilena, ese fue exactamente el texto que el Papa usó. Para esas personas era extraordinariamente importante ese signo y ese símbolo. Muchas gracias. El Papa no olvidará todo este encuentro, especialmente esta taza de té con el pan, por la parte de las poblaciones de zona sur. Adiós, adiós, adiós.
también vivió momentos de humor, como el de esta reunión con los futuros sacerdotes del Seminario Pontificio. Conocer latino es un argumento, queridísimos muchachos. Y con las religiosas en el templo votivo de Maipú. Queremos escuchar tu mensaje. ¿Es verdad que queréis? Entonces, silencio. En la reunión con las familias en Rodelillo fue tajante en su defensa del matrimonio y su rechazo al divorcio, un tema en el que se ha mantenido firme. No os dejéis invadir por el contagioso cáncer del divorcio que destroza la familia, esteriliza el amor y destruye la acción educativa de los padres cristianos. No separéis lo que Dios ha unido. Muchas veces se dice, en materias sociales aparece como muy progresista, en materias de ética aparece más como conservador, pero lo que lo explica es la misma fidelidad a Jesucristo. Y de repente entra en otros campos del mismo respeto a la vida. Y entonces, precisamente por la dignidad de la vida, va a defender al niño que está en el seno de su madre y que no ha nacido, y va a tomar postura en contra de cualquier aborto. En el Estadio Nacional, el Papa se reunió con 90.000 jóvenes. Monseñor Errázuriz recuerda la impresión que se llevó el Papa. Él hace también un signo de la cruz en el suelo, de alguna manera tratando de cambiar la percepción de Chile frente a ese estadio, que tenía que ser mucho más de la alegría, del esparcimiento y no del dolor, digamos. Hagamos la señal de la cruz en esta tierra para que de ella brote la paz y la reconciliación. Solo Dios es adorable, solo Dios es adorable, solo Él merece nuestra entrega plena. A él le hizo salir, digamos, yo creo, toda su energía peleadora. Yo me acuerdo que la gente que lo acompaña, este grupo de vaticanistas, que una vez que ya lo dejan instalado en el podio, qué sé yo, se toman un cierto relajo, bajan, están en algunas partes detrás. Cuando empezaron a escuchar el discurso que estaba haciendo, dejaron todo lo que estaban haciendo y subieron arriba y se sentaron y me dijeron, este discurso y la forma como lo está diciendo el Papa es el mejor discurso que a él le hemos escuchado después del año 78 en su primera visita a Polonia. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Desde el momento en que supo que Roma sería su nuevo y definitivo hogar, el Papa había manifestado su profundo deseo de visitar Polonia. No dejaba de ser complicado para el gobierno comunista recibir al nuevo pontífice. Ya en 1966 el régimen no había permitido la visita de Paulo VI. Se acordó que el episcopado polaco sería el anfitrión y no el gobierno. El 2 de junio de 1979 el Papa aterrizó en Polonia. El clima era tenso. El líder soviético Leonid Brezhnev había telefoneado al gobierno polaco aconsejándole no recibir al pontífice. A la televisión estatal se le ordenó realizar solo primeros planos para evitar realzar el apoyo masivo al nuevo pontífice. Fue imposible. 10 millones de polacos lo vieron en persona en las 9 ciudades y santuarios en los que apareció, rezó y habló a las multitudes. Su visita convocó las mayores multitudes de toda la historia polaca.
Era un periodo difícil. Las personas eran infelices, desalentadas. Fue como una luz al final del túnel. La huelga de los astilleros en el puerto de Gdansk en 1980 para pedir mejores salarios se convirtió en una manifestación por la democracia en Polonia. Faktem jest, że stoimy według mnie, chyba według Państwa, na dwóch skrajnych biegunach. Naprawdę musicie nam pomóc, bo ci ludzie z tej strony troszeczkę bardziej... Su líder, Lech Walesa, fue recibido en Roma por el Papa. El pontífice comenzaba a protagonizar los futuros cambios de Europa del Este. La verdad que dijo el Papa sobre nosotros y nuestro sistema político que usamos en Polonia para organizar el Sindicato de Libre Comercio Solidaridad. Lo que pasó después fue la consecuencia de sus actos. Él, el Papa, aceleró el proceso que nos hizo libres. El respaldo moral del Papa al movimiento Solidaridad le dio una libertad antes inimaginable. Comenzaban a soplar vientos de libertad en Europa del Este. Juan Pablo II había abierto una de esas ventanas. No todos celebrarían la idea. Wkrótce po godzinie 1 uczestnicy posiedzenia opuszczają gmach sądu. Zapadło orzeczenie. El 13 de mayo de 1981, el Papa era conducido alrededor de la Plaza San Pedro para saludar a la concurrencia, acostumbrada a este recorrido que hacía posible estrecharle la mano o saludarlo al menos desde muy cerca. Entre 20.000 peregrinos se ocultaba un asesino. No se sabía si el Papa estaba vivo o muerto. Mientras lo trasladaban a cirugía, el Papa rezó a la Virgen en polaco y el mundo se preguntó por qué habían intentado asesinarlo. No sería la última vez que su santidad se enfrentara al peligro. Un hombre que lucha por sus ideas y defiende la paz, a menudo encuentra resistencia. También en nuestro país, el Papa viviría una de esas situaciones tensas y peligrosas. Cuando volvamos, le contaremos los detalles de ese difícil momento y cómo Juan Pablo II aprovecharía esas acciones para dar una lección de amor que sorprendería al mundo. Una bala de 9 milímetros penetró en el abdomen del Papa, destrozando parte del colon y del intestino delgado. Milagrosamente, el proyectil pasó a pocos centímetros de la aorta. Si hubiera roto esa arteria, Juan Pablo II habría muerto instantáneamente. El Papa estuvo al borde de la muerte durante más de 5 horas. Alcanzaron a darle la extrema unción. No era la primera vez. El Papa había estado 3 veces antes al borde de la muerte. Pero este atentado de 1981, el primer y único intento de asesinato de un pontífice en todo el siglo, parecía no tener explicación. Un terrorista turco de 23 años estaba involucrado, pero parecía ser solo parte de una conspiración más amplia. Vengono le immagini del commissariato, mi comunica il collega Mentana che dal commissariato Borgo, dove lo studente di cui vi parlavamo 30 anni mente si lavora in questi momenti, a bordo di questa vettura, di questo furgone che si allontana dalla nostra polizia. Mehmet Ali Akka había disparado 2 veces a solo 6 metros de distancia.
Intentó huir, pero una monja franciscana lo retuvo. La multitud lo arrojó a tierra y lo entregaron a la policía. Se dijo que lo había contratado el servicio secreto soviético. Es impresionante. Además, pensar que el Papa iba a perder la libertad de dirigirse directamente a las personas, de romper los protocolos, de conversar con la gente, de una protección. Eso por una parte. Por otra, también valorar más el mensaje de él. O sea, ¿cómo será importante este mensaje? Que hay gente que complotan para matarlo. Digamos, mostraba la relevancia mundial, si se quiere, del mensaje que él tenía. Según el mismo Akka, el gobierno búlgaro, trabajando con agentes en Moscú, lo contactó a través de la mafia turca. Después de disparar, debía ir a la embajada, donde un turco lo esperaría para sacarlo del país. Todo parecía una ficción, pero efectivamente, en la embajada búlgara, un turco esperaba listo para salir del país sin ser revisado. Las autoridades italianas no pudieron probar nada y Akka se enfrentó solo a la justicia. 2 años después, en un gesto que sorprendió al mundo, el Papa fue a la cárcel y visitó al hombre que quiso matarlo. Conversaron durante 20 minutos. Yo creo que el Papa fue no solo por expresarle que lo perdonaba, sino que también por darle la oportunidad a Akka de conversar con él y de darse cuenta que estaba profundamente perdonado, que se acerca como un amigo, como un hermano, lo libera interiormente. El mismo día de su intento de asesinato es el aniversario de la aparición de la Virgen de Fátima a los pastores de Portugal. Al cumplirse 1 año del atentado, el Papa fue a Fátima para agradecerle a la Virgen el haberlo salvado. La bala que lo hirió fue engarzada en la corona que lleva la figura de la Virgen. Allí se encontraba la única sobreviviente de los 3 niños pastores, Lucía de Jesús dos Santos. La fe del Papa y su esperanza en la paz cambiarían nuestra propia historia. Cuando la guerra en el sur parecía inminente, Chile y Argentina aceptaron la mediación papal. El 22 de diciembre de 1978, cuando solo llevaba pocos meses como Papa, Juan Pablo II aceptó mediar en el conflicto. En 1984, los representantes de los gobiernos chileno y argentino viajaron al Vaticano a firmar la paz. La idea de la visita a Chile comenzó a gestarse al finalizar la mediación. Hoy nos gozamos todos porque obtenido el objetivo de la mediación. Juan Pablo II nos había salvado de una guerra entre países hermanos. Chile estaba agradecido. En 1987, durante su visita al Hogar de Cristo, el Papa rezó junto a la tumba de Alberto Hurtado. Animó a los enfermos y se encontró con Carmen Gloria Quintana. El Papa la escucha, la bendice y nada más. Y sigue caminando porque tenía 2 personas que estaban en silla de ruedas y otra persona más con la cual terminaba la fila. El Papa que retorna para entrar a la sala donde estaban los enfermos, el Papa la toca aquí atrás en la espalda. Ella gira y el Papa, sin decirle absolutamente nada, lo que hace es abrazarla. Y esta mujer se derrumbó. Esta muchacha, esta chiquilla, se puso a llorar. Y el Papa solamente la acunaba, la tenía ahí. El Papa sigue su camino a ir a ver allá.
ella le empieza a decir a Monseñor Piñera, bueno, a mí hacía mucho tiempo que nadie me abrazaba, que nadie me acunaba, yo me sentí muy querida. Hay una cuestión fantástica de este hombre, ¿no? Pero no bastó eso. Al salir de la visita, nuevamente el Papa ve a esta muchacha y va de nuevo derecho hacia ella, y el gesto que hace, yo creo que es el más fuerte de todo, con los dedos le empieza a seguir todas las cicatrices que tenía en la cara, completa. Creo que fue el gesto final. Él quiso decir 3 veces a esta muchacha que tiene esta realidad tan fuerte de dolor. Yo he querido en ella un poco explicitar todo lo que es mi compromiso con el dolor absurdo, ¿no es cierto?, del cual es víctima a veces un país por esta situación. Juan Pablo II también se reunió con políticos, empresarios y dirigentes sindicales. El día en que debía ir a celebrar la beatificación de Sor Teresa de los Andes en el Parque O'Higgins, por la tarde el Papa desapareció por casi 10 minutos. El Papa estaba al fondo del jardín, sentado en una silla de estas de fierro blanco, sin ningún tipo de cojín, rezando. La percepción de una persona quizás con menos fe como la mía es que estamos perdiendo el tiempo. Este caballero aquí está, no se da cuenta que lo está esperando la gente en la CEPAL y que lo están esperando 400.000 personas en el parque. Cuando se levantó el Papa, cruzó frente a mí y me miró, porque hablaba muy pocas veces directamente con uno. Señor organizador, usted me ha exigido mucho, ahora yo tengo mi libertad para rezar. Uno piensa, yo, calladito que le va a decir a alguien al Papa, que el Papa en esos 10 minutos en que rezó, quizás tuvo toda la fortaleza para enfrentar 2 horas después una cosa tan complicada y tan compleja como fue el hecho de los disturbios del Parque O'Higgins durante la misa de la beatificación de Sor Teresa de los Andes. Al iniciarse la misa en el Parque O'Higgins y a escasos metros del escenario, grupos de violentistas encendieron fogatas entre los feligreses e intentaron avanzar hacia el altar. A pesar de todo y en medio de gases lacrimógenos, la mayoría de los fieles se quedó a presenciar la misa y celebrar la beatificación. El Papa se demostró como un gran líder que es él. Y cuando en un momento yo ofrecí acortar la misa a 20 minutos, que podíamos hacerlo quitando ofrendas y otras cosas, el Papa mandó a decir todo esto, claro, por comunicación interna, que por ningún motivo se hacía todo y hasta el final. Y así lo hizo, y no solamente hasta el final, sino que en medio de los disturbios se quedó más rato todavía, haciendo ver que él es un valiente. Y después ordenó salir del parque en papamóvil, no en autocerrado. Un poco para desafiar, diciendo, bueno, estas cosas han pasado con todo este, pero yo salgo aquí aunque haya riesgo. Y salimos con riesgo. Ciertamente, afuera del parque había problemas. Yo creo que eso dio un testimonio, un gran coraje moral de él. Muy, muy valiente. Queridos hermanos y hermanas de Santiago del Chile, agradezco a todos por vuestra participación llena de paciencia, llena de dignidad, llena de fe, llena de perseverancia, llena de amor. El amor es más fuerte.
La firmeza del Papa en momentos difíciles había quedado demostrada en el primer viaje de Juan Pablo II al extranjero. En enero del 79 viajó a Puebla para acompañar a todo el episcopado latinoamericano allí reunido. Fue también su primer encuentro con los ideólogos de la teología de la liberación. Les dejó en claro que no estaba de acuerdo con ese pensamiento, a pesar de su profunda convicción en la justicia social. Y los llamó a inscribirse en una opción por los pobres, encaminada por las sendas que él mismo habría de diseñar en encíclicas de profundo contenido social como Laborem Exercens, Centesimus Annus y Solicitudo Rei Socialis. A través de documentos como Ecclesia in America les hizo sentir también que no estaban solos en su crítica a la aplicación despiadada del modelo neoliberal. También el pontífice demandaba de él virtudes como la justicia y la equidad. Juan Pablo II ha escrito 13 encíclicas durante su pontificado, la primera a los pocos meses de ser elegido papa. Dejó así en claro desde un principio que era un hombre enérgico, decidido a realizar cosas. La llegada al poder en Moscú de Mikhail Gorbachev hizo pensar que la profecía de Fátima sobre el fin del comunismo en Rusia comenzaba a hacerse realidad. El Papa comenzó una relación especial con el líder soviético, una relación que cambiaría la faz de la Tierra. En su primera reunión compartieron una visión común de la libertad individual y de los derechos humanos. Estuvieron de acuerdo también en que las antiguas formas de represión y confrontación debían ser reemplazadas. Tiene una profunda visión del mundo y comprensión y gran responsabilidad moral y fuerza moral. Considero que el Papa es uno de los grandes humanistas hoy día y siempre lo apoyaré. El 6 de abril de 1987, Juan Pablo II se despidió de Chile y partió rumbo a Argentina. Hasta el momento, el Papa ha realizado 84 viajes fuera de Italia y se ha entrevistado con más de 766 jefes de Estado, convirtiéndose en un personaje clave en la escena diplomática mundial. África ha tenido especial relevancia para él. Visitó Nigeria, un país predominantemente musulmán, pero donde la población católica está aumentando. Su sed por estar con los fieles lo ha llevado a países como Brasil, India o Filipinas, donde participó en la misa más multitudinaria de la historia, con 4 millones de feligreses. Juan Pablo II ha sido un papa acorde con los tiempos. Al acercarse el final del siglo y del milenio, sintió la necesidad de revisar el pasado y las conductas que los cristianos han tenido a lo largo de la historia. Fascinado por la ciencia desde su época en Cracovia, Juan Pablo II declaró que la Iglesia le debía mucho a Galileo Galilei, el científico condenado por la Inquisición hace más de 3 siglos por sostener que el Sol era el centro de nuestro sistema solar. En 1992 declaró que era inocente de las acusaciones que se le habían hecho. Desde la Segunda Guerra Mundial, muchas personas han criticado a la Iglesia Católica por no haber hecho lo suficiente para impedir el asesinato de 6 millones de judíos en manos de los nazis. Las críticas sostienen que el Papa Pío XII tal vez no hizo todo lo posible ante el drama que estaba ocurriendo. En 1987, el Papa Juan Pablo II nombró una comisión especial que investigara. En marzo del 98, el Vaticano expresó su profunda pena por los errores y la falla de los romanos católicos durante el Holocausto judío. Come dimenticare i campi di morte? Come dimenticare i figli di Israele crudelmente sterminati
come dimenticare i santi martiri. Padre Maximiliano Kolbe. Cuando piensa en Alemania, dice cuántos cristianos guardaron silencio, no denunciaron, no tuvieron actitudes más fuertes respecto a lo que estaba ocurriendo con judíos, y a veces trataron de ocultarse la verdad, taparse los ojos, y no preguntar qué había sido de aquel vecino, de aquella otra persona. También hay culpa en eso, entonces pidamos perdón por eso. En su primer viaje a Polonia había recorrido Auschwitz, el mayor campo de exterminio judío. Años más tarde visitó en Roma a la comunidad judía. Era la primera vez en la historia que la cabeza de la Iglesia Católica Romana entraba a una sinagoga judía a tomar parte en la junta de oración. A pesar de su resentida salud, el Papa sigue siendo un peregrino. En 1998 viajó a uno de los últimos bastiones del comunismo que queda en el mundo, Cuba. 2 años antes comenzaron los preparativos de este viaje. En enero de 1997, Fidel Castro fue a Roma a una audiencia privada con el pontífice. Buenos días. Buenos días. Por haberme concedido el privilegio de poder saludarlo como si me estuviera a Roma. En 1995 se había autorizado la celebración de la Navidad. 2 años más tarde, Fidel Castro declaró feriado el 25 de diciembre. Nadie sabía qué ocurriría en la isla. La religión había sido tolerada recién desde 1992, cuando el gobierno levantó la prohibición de cualquier adoración organizada. Pero durante 40 años, cristianos y católicos habían conservado su fe escondiéndose, arriesgándose a la represión. Para ambos líderes, había mucho en juego en este primer encuentro. Para el Papa, la posibilidad de liberar a la Iglesia en Cuba y recordarle a la humanidad del poder de la Iglesia en Roma para influenciar la paz en la tierra. Para Castro, la oportunidad de aparecer ante el mundo como un líder razonable de personas decentes que estaban sufriendo lo innecesario. Permitió al pueblo cubano respirar en un ambiente de otros valores, muy humanista, de mucha libertad. Y Fidel Castro mismo, él abrió un espacio para que el Papa le pudiera hablar a Cuba. Hay un cambio, pero yo creo que es un cambio sobre todo de esperanza, más que de medidas concretas. Los cubanos salieron a las calles y el Papa apeló por los derechos humanos y por la libertad de los presos políticos. Promover un sereno clima social y una legislación adecuada que permita a cada persona y a cada confesión religiosa vivir libremente su fe. En la misa en la Plaza de la Revolución, junto con pedir la libertad de religión, condenó el ateísmo de Estado. La entusiasta multitud interrumpió 20 veces la homilía. Yo no soy contrario a los aplausos, porque cuando aplauden, el Papa puede un poco reposar. Al mes de su visita a Cuba, 300 presos políticos fueron liberados.
Juan Pablo II preside hoy una iglesia que ha tenido profundos cambios. Miles de fieles en Europa Oriental y Norteamérica quieren más libertades, mientras los millones de católicos en África no cuentan con los servicios necesarios por la falta de sacerdotes. El trato personal es muy cercano, casi la conversación es como uno tendría con un director espiritual y uno después lo ve ante una multitud que es un gran líder, que está hablando con mucha convicción. Es un hombre que se prodiga mucho en las multitudes, pero es bastante severo en la intimidad. Curioso, porque da la imagen de ser un hombre muy bondadoso, muy abierto, que lo es, pero es reservado en el trato personal. Es poeta, hace libretos para teatro, es muy buen actor, y eso se lo conocemos. Es un hombre muy profundo, un hombre de Dios, un hombre de gran teología, un filósofo. Lo que más le interesa al Papa es evangelizar. Es un hombre que en este mundo fija agenda, va a las Naciones Unidas, en sus mensajes pone los temas más importantes para la humanidad. Hoy el Papa es la cara más conocida sobre la tierra. Con un mensaje enérgico y consecuente, incluso al precio de ser impopular, ha recorrido 769.000 kilómetros. Sin temor ha abrazado las nuevas tecnologías y los nuevos códigos para cruzar todos los umbrales de la mano de la palabra de Dios. Si elegir un papa no italiano fue un signo de la universalidad del mensaje de la Iglesia, entonces Juan Pablo II ha cumplido su rol a cabalidad. En estos casi 22 años de papado, Juan Pablo ha recorrido la distancia equivalente a ir a la luna y volver predicando en favor de la vida. Su mensaje se ha esparcido sobre la tierra mucho más allá de lo que se imaginó ese día emocionante en que fue elegido. Terminamos así este ciclo de reportajes del siglo. Queremos agradecer sinceramente todos sus mensajes electrónicos, sus faxes, sus cartas, para felicitarnos o para aclarar algunos datos y expresar su opinión. Apreciamos profundamente la fidelidad del público que nos ha seguido y que nos ha contactado. Para nosotros fue fascinante recorrer la historia del siglo XX junto a usted y esperamos haber sido un aporte. Muchas gracias y muy buenas noches.